Madres arrepentidas. Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. Orna Donat. Capítulo 3. Madres arrepentidas. Si pudiera no ser madre de nadie. Me resultaba duro decir que tener hijos había sido un error, que la conclusión es que supone una gran carga para mí. Tardé mucho tiempo en poder decir esas palabras. Pensaba, si digo algo así, la gente pensará que estoy loca. Aún hoy. Sky, madre de 3 hijos, 2 de entre 15 y 20 años y uno entre 20 y 25 años. El arrepentimiento es una postura emocional que podría verse acompañado de una agitación y un sufrimiento enormes. Para las mujeres que lamentan haber sido madres puede ser insoportable, pues no solo tienen que lidiar con la continua aflicción, sino que carecen de prácticamente toda posibilidad de hablar con otras sobre lo que sienten, ya que se supone que el arrepentimiento debe estar muy alejado de la maternidad. Para buscar las causas por las cuales el arrepentimiento con respecto a la maternidad no está aceptado socialmente, hay que examinar con más profundidad las normas afectivas que nos dictan en qué ámbitos y situaciones se permite e incluso se espera la expresión del arrepentimiento y en cuáles se exige su represión. Por consiguiente, dicha reflexión no puede realizarse sin afrontar el modo en que la sociedad aborda además el tema del tiempo y la memoria, dado que el arrepentimiento es una postura emocional, la cual entiende un puente entre el pasado y el presente, y entre lo tangible y lo recordado. Tiempo y memoria. En las culturas modernas occidentales, fundadas sobre ideologías industriales y capitalistas, imaginamos que el tiempo es lineal, estándar y absoluto, y que viaja a lo largo del curso irreversible de una fecha indestructible. Se tiene la impresión de que el tiempo avanza en una línea, alejándose de un pasado inmutable en dirección a un futuro continuo y totalmente abierto. Muchos de nosotros solemos vernos levantándonos cada mañana para pensar a la siguiente fase hacia la meta final, que puede ser conseguir un ascenso en el trabajo, ganar más dinero o desarrollar nuestra existencia con mejores condiciones. Esta noción del tiempo hunde sus raíces en la tradición judeocristiana, en la que el origen y el fin del mundo trazan una progresión lineal, una historia de salvación y redención, pues el sentido profundo de uno mismo se revela con el final del viaje. Referirse al tiempo de este modo enmarca la vida y la experiencia de todo individuo desde el nacimiento, pues hace que la fantasía de dar marcha atrás resulte irracional. Así, suele verse como una idea absurda que de las cenizas se prenda fuego y vuelvan a ser troncos, que las hojas se recojan solas del suelo y se sujeten a las ramas de las que han caído, o que los coches viejos y oxidados se conviertan en nuevos inflamantes de mocinas. La reversibilidad, entendida como el regreso al estadio anterior de una acción, relato o acontecimiento, está fuera de lo posible en la vida social, incluso en nuestro imaginario colectivo. Esta percepción lineal del tiempo está profundamente arraigada en una rutina diaria, que parece construida con una secuencia de acontecimientos que van pasando al presente, en sintonía con el tic-tac de un reloj, un ritmo y una dirección que se diría que existen fuera de nosotros, al margen de nuestra realidad. Por lo tanto, muchas personas creen de verdad que hay un tiempo indicado para cada objetivo que hemos fijado como obligado, ya sea acostarse con alguien por primera vez, casarse o tener hijos. Sin embargo, pese a su predominancia, parece que la percepción lineal es demasiado limitada, pues nuestras experiencias subjetivas del tiempo son mucho más variadas y diversas. Al igual que se distingue entre un mapa y el sentido del territorio, también puede diferenciarse entre un reloj y una experiencia temporal. El tiempo pasa volando cuando nos lo estamos pasando bien, parece eternizante cuando esperamos, nos falta cuando tenemos mucho que hacer y nos sobra cuando se impone la ociosidad. Asimismo, suele verse revestido de tiempo interno, que se manifiesta en recuerdos, ensoñaciones, pesadillas y flashbacks, pasiones y fragancias. Incluso escuchar música puede servir como una máquina del tiempo. Nos transporta a otros momentos y épocas al tiempo que rompen nuestra percepción de la continuidad secuencial. De este modo, una experiencia subjetiva del tiempo significa que podemos encontrarnos como si estuviéramos a bordo de un ferry que nos transporta de un lado a otro entre el pasado, el presente y el futuro, como si estos fueran objetos tangibles y trascendentables,
y revisáramos constantemente nuestro propio pasado y el del mundo. Cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos y decisiones, nuestra memoria esboza proyectos de mundos imaginados en los que las decisiones pueden ser cambiadas y todavía es posible crear una realidad alternativa a la que supone que se ha vuelto invariable. Por consiguiente, aunque no podamos revivir el pasado o cambiarlos, no tenemos por qué darlo por perdido. En muchos sentidos, como dijo el escritor estadounidense William Faulkner, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Pero aunque nuestra experiencia personal del tiempo sea sólida y nos resulte válida, vivimos en una sociedad que tiende a subestimar todo tipo de preocupación por lo que se percibe como pasado. Aparte de las dos ocasiones siguientes. Una mirada nostálgica del pasado que se deleita con lo que fue un día y un recuerdo pragmático con la intención de mejorar el futuro. La legitimización de este método deseable e incluso recomendado de mirar atrás puede oírse, por ejemplo, en las famosas palabras del filósofo George Santayana. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Los días de conmemoración institucional son uno de los numerosos ejemplos que ilustran la instrucción cultural de mirar atrás y recordar para evitar la repetición del pasado en el futuro. Otro ejemplo de una mirada retrospectiva legítima se observa en teorías psicoanalíticas del comportamiento humano y el desarrollo de la personalidad fundadas en la creencia de que lo vivido durante la primera infancia afecta la vida de una persona, así como la psicoterapia, centrada en interpretar el pasado como un servicio para el presente y el futuro. No obstante, cuando se habla de retrotraerse al pasado de alguna otra manera, como por ejemplo, a través de recuerdos que no pretenden mejorar el futuro, pero que se acercan mucho a las experiencias traumáticas, oportunidades perdidas, errores y agravios y desgracias, se nos enseña entonces a mantener la distancia, a callar el pasado y olvidarlo. Dicha actitud puede quedar clara en las reacciones sociales ante el acoso sexual, por ejemplo, pues a muchas mujeres se les pide que olviden y sigan adelante. El evitar mirar atrás sin propósito alguno, un acto que puede incluso merecer castigo, se muestra en el libro del Génesis, por ejemplo, en el que se nos habla de la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal, inmovilizada por completo, por desobedecer a los ángeles y volver la vista hacia Sodoma y Gomorra. El Nuevo Testamento advierte también el peligro de mirar atrás, a lo que fue, con estas palabras de Jesús dirigidas a los discípulos. Aquel día en que esté enterrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Asimismo, está presente en la mitología griega con una historia como la de Orfeo, que se casó con Eurídice y estuvo a su lado hasta que ella murió, a causa de una víbora que pisó al escapar de Aristeo, quien intentó violarla. Orfeo descendió a las profundidades del Averno para rescatar a su amada. Hades, el dios de los muertos, accedió a que Eurídice regresara al mundo de los vivos con la condición de que Orfeo fuera adelante y no mirarse hacia atrás hasta que hubiera salido del infierno. Orfeo no pudo contener su impaciencia y se volvió para ver el rostro de Eurídice, que en aquel momento desapareció en las tinieblas del inframundo para siempre. Junto con estos preceptos religiosos que acompañaban consciente e inconscientemente nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy, penden sobre nuestras cabezas nociones seculares y científicas en torno al tiempo, en tanto que, en palabras de Isaac Newton, el tiempo es absoluto, verdadero y matemático. En sí, y por su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación a nada externo. Mediante esta visión del tiempo como algo que transcurre en dirección única, se enseña a la gente no solo que su pasado y la historia quedan bloqueados físicamente tras ellos, sino también que están obligados a dejar atrás ciertas cosas, pues lo hecho está. Así se forman las leyes de la memoria, sociales, leyes que institucionalizan la idea de que ciertos sucesos y momentos pueden ser revisados, recordados y de hecho son dignos de conmemoración e investigación, mientras que otros, según hay que suponer, deben ser olvidados y dejados atrás. Volver a experiencias pasadas puede provocar diversas reacciones emocionales y cognitivas, y como muestra el siguiente apartado,
La postura emocional del arrepentimiento se incluye entre dichas reacciones a un pasado que no ha sucedido. Arrepentimiento: el deseo de deshacer lo irreversible. Recordar y meditar sobre algo que ya ha ocurrido y se ha hecho puede quedarse en lo que es, un detenerse en el pasado sin más, pero también puede suscitar pensamientos a posteriori como «y sí» y «ojalá», que inducen a comparar, por una parte, una decisión y una vía que se ha tomado y conducido a ciertos resultados no deseados, como por otra parte, una decisión y una vía alternativas que podrían haberse tomado para llegar a lo que se consideraría consecuencias más positivas. Los pensamientos del estilo ojalá pueden llevar a imaginar vías alternativas sin que luego se anhele cambiarlas. No obstante, dichos pensamientos también pueden suscitar emociones a posteriori, tanto en individuos como en estados y colectividades, tales como decepción, tristeza, pesar, autocondena, vergüenza, culpa y arrepentimiento. Ojalá le hubiera dicho lo mucho que lo quería antes de que muriera. O ¿qué habría pasado si no le hubiera dicho esas palabras odiosas? Son frases que expresan, por ejemplo, el deseo de deshacer lo irreversible. Al igual que otros sentimientos, el arrepentimiento es una postura emocional subjetiva que refleja los valores, las necesidades, decisiones y la historia personal de una persona, pero al mismo tiempo se forma por el entorno. Sigue el marco de la sociedad y su expresión o inexpresión tiene una relevancia social. Ante un tribunal, por ejemplo, se espera que los seres humanos sientan arrepentimiento. La expresión de dicho sentimiento es una condición necesaria para la absolución, la reinserción y el mantenimiento del orden social. Los jueces lo tienen en cuenta al deliberar en un juicio. Los abogados lo utilizan de manera táctica para conseguir una sentencia indulgente. Y a un recluso le puede ser negada la libertad condicional si no logra transmitirlo. Expresar arrepentimiento en el ámbito jurídico, libre de la pura palabrería, se considera una prueba de que una persona se responsabiliza de sus actos, acepta la culpa y la retira de la víctima. Es más, dado que el arrepentimiento se percibe como un signo de responsabilidad personal, es similar a una disculpa, gesto que puede aliviar todos los implicados y que mitiga la necesidad de castigo. Aparte de eso, el arrepentimiento puede implicar dolor y pesar, lo que podría considerarse un castigo en sí mismo, y por tanto justifica que se palíe la aplicación de otras penas. Se considera además que el arrepentimiento reduce las posibilidades de que se repita el delito. Asimismo, el hecho de que un excusado no llegue a sentir o expresar arrepentimiento puede ser interpretado como una responsabilidad o algo peor, la incapacidad de comprender la gravedad de su acto, lo que exige un castigo severo para que le quede claro. Por último, expresar arrepentimiento ante un tribunal da fe de la cordura y solidez de la visión que tiene de la realidad, y un acusado que no lo transmite puede verse, por tanto, como una persona que adolece de alguna tara moral y que quizá merezca un castigo severo y un largo periodo de encarcelamiento para defender a la ciudadanía. Esta función del arrepentimiento resulta también evidente en varios ámbitos religiosos. Las religiones monoteístas ven al arrepentimiento como una postura moral que permite asumir la responsabilidad personal y, en consecuencia, recibir la absolución de por haber obrado mal. En el cristianismo, el arrepentimiento es necesario, y el acto de arrepentirse de los pecados que se han cometido. Para los católicos, el confesionario constituye un símbolo arquitectónico que evita y alienta su revelación. En el judaísmo se celebra cada año Rosh Hashanah, el año nuevo judío, Yom Kippur, día de la expiación, y entre ellos los días del temor o los 10 días del arrepentimiento, un periodo reservado a la reflexión, confesión, expresión del arrepentimiento y súplica para conseguir el perdón de Dios y el prójimo. En el Islam, el mes del ayuno, el Ramadán, se dedica en parte a transmitir pesar por los pecados cometidos para llegar al arrepentimiento. Uno de los nombres de Alá, que aparece 11 veces a lo largo del Corán, es Ad-Tawwab, es decir, el que acepta el arrepentimiento. Los intérpretes afirman que Alá acepta la contrición
de aquellos que se arrepientan sinceramente de sus actos y vuelvan a Él en busca de perdón, pues la palabra tawab, que significa el que retorna a menudo, alude a la aceptación recurrente por parte de Alá de aquellos que se arrepienten de verdad de sus pecados y malas acciones, y no solo por obligación. Los ámbitos en los que el arrepentimiento no se produce tras un pecado o un delito cometido lo convierten en una postura emocional controvertida. Por un lado, el arrepentimiento puede verse como una defensa de la integridad de cada persona y una especie de continuidad entre el pasado y cómo debería ser el presente. Así pues, el arrepentimiento se considera un testimonio para la moralidad. Podría mover a los individuos a actuar de otra manera en caso de vivir una situación similar en el futuro, o evitar que repitan una conducta que anteriormente ha provocado arrepentimiento. Si una persona cuenta a sus amigos, por ejemplo, que lamenta no llamar más a sus padres, merecerá la aprobación general y lo más probable es que la animen a cambiar su proceder. Eso significa que el arrepentimiento, el pesar, el sufrimiento, la desesperación, el dolor y la angustia permiten que una persona reconozca sus malas acciones. No solo un pecado o delito, faltas ante las que podría permanecer ciega sin dichos sentimientos. Por otro lado, no obstante, en una sociedad neoliberal y capitalista basada en un espíritu de progreso, el arrepentimiento puede verse como una manera de descarrilar. Mientras que todos nuestros actos tienen como objetivo vencer los retos de la vida, el arrepentimiento no se percibe más como una violación desafiante de las normas. Por consiguiente, admitir que uno se siente arrepentido es constatar que el pragmatismo y el optimismo han fracasado, pues conducen potencialmente a la flagelación tortuosa y la parálisis por impotencia. También puede llevar a individuos o colectivos a obsesionarse con un pasado que inevitablemente ha terminado, o a frustrarse porque la realidad actual es inflexible. Por lo tanto, una sociedad que tiene conflictos con un pasado y desea desvincularse de él, así como los errores cometidos, procura evitar el arrepentimiento. Basta con recordar dichos supuestamente reconfortantes que se han convertido en órdenes como a lo hecho pecho, para percatarnos de que el arrepentimiento se percibe como una postura emocional que hay que superar, una especie de enemigo acérrimo, una enfermedad. En ese sentido, recurrir al arrepentimiento implica una pesada carga patológica, un descenso angustiado al dominio del pasado, a los errores anteriores sin propósito aparente. Se consideran un síntoma de problemas patológicos y, por tanto, debe canalizarse a través de las vías apropiadas, con grupos de apoyo y centros de terapia. A pesar de que el arrepentimiento es una postura emocional controvertida, en la práctica, en la vida diaria, se siente y se expresa tras experiencias personales de errores y oportunidades perdidas de ámbitos de diversa índole. Los psicólogos Neil Ross y Amy Somerville, que han investigado los ámbitos en que las mujeres y hombres estadounidenses expresan arrepentimiento, han descubierto que la educación ocupaba el primer lugar en todos los grupos de edad, estatus socioeconómico y estilo de vida. El empleo era el segundo, seguido por las relaciones sentimentales, las cuestiones de salud y la maternidad o paternidad. Con respecto al tema de tener hijos, se mencionan procedimientos médicos como la ligadura de trompas y la interrupción del embarazo, así como dar un hijo en adopción o aceptar acuerdos de gestión subrogada. Asimismo, se siente y se expresa arrepentimiento con relación al momento de tenerlos y el intervalo entre un parto y otro, y también la decisión de tener o no tener más. Los estudios demuestran que se manifiesta por añadidura en aquellas personas que deciden no ser padres o madres, y en aquellas mujeres que, tras dar a luz, deciden ejercer de madres solteras. En materia de relaciones familiares entre padres e hijos, el arrepentimiento se siente y se expresa tras experimentar con algunos tipos de crianza, con una educación demasiado estricta, con métodos represivos inadecuados, o castigos que luego se consideran excesivos. Sobre todo, afecta cuando los castigos son físicos, es decir, violencia ejercida por parte de los progenitores hacia sus hijos. También se expresa arrepentimiento debido a cierto sentimiento presente entre padres en general y madres en particular, porque no pasaban suficientemente tiempo con sus hijos, o porque el tiempo que estaban con ellos no lo dedicaban a actividades placenteras.
Una investigación posterior muestra que el arrepentimiento se siente a sí mismo debido a relaciones familiares que se viven como deterioradas entre hijos, padres o hermanos, y debido a que causan problemas a la familia. Algunas mujeres lamentan un equilibrio poco satisfactorio entre el hogar y la vida laboral, y algunas les pesa no trabajar fuera de casa, como puede observarse en el siguiente testimonio, en retrospectiva de una escritora y madre estadounidense. Ahora que me veo cuesta abajo en la pendiente de la maternidad, tengo mis dudas sobre la decisión que tomé de quedarme en casa. Aunque no conozco a ningún padre o a ninguna madre que lamente pasar tiempo con sus hijos, sobre todo aquellos que llevan su propia vida, entre los cuales me incluyo, vista a posteriori, mi decisión parece errónea. Si bien soy plenamente consciente de que ser madre de las que se quedan en casa fue sin duda un lujo, al verme ante un nido vacío y unas perspectivas de empleo muy limitadas, siento un gran remordimiento. Esa larga, aunque parcial, lista de ámbitos en los que puede aparecer el arrepentimiento revela que la mala suerte, la pérdida y los errores son un elemento integral de las relaciones humanas. Como tales, pueden experimentarse en todas las facetas de la vida en las que hay personas que toman decisiones, actúan, crean y sienten, o incluso en aquellas en las que se alude a hacer o crear algo. En tal caso, ¿por qué arrepentirse de ser madres es una postura emocional inconcebible? Política de arrepentimiento, reproducción y maternidad. Aunque personalmente podamos sentirlos como una experiencia desagradable y tormentosa, y aunque puede que no encaje con nuestro espíritu social de progreso y eficiencia, el arrepentimiento se puede valorar y reconocer cuando se adapta a las normas sociales dominantes. Tal puede ser el caso en situaciones que implicarían en contra del orden mundial. Por ejemplo, en una sociedad que se considera que fumar es un hábito detestable, una persona que se arrepienta de llevar años fumando será vista de manera muy distinta a una que lamente no haber fumado nunca. En una sociedad que santifica lo que solemos llamar vida sana, una persona que se arrepienta de no haber hecho ejercicio sería vista de manera muy distinta a una que lamente haberlo hecho. Desde ese punto de vista, el arrepentimiento se convierte en el perro guardián de la hegemonía, un mecanismo de normalización destinado a devolvernos a cada uno de nosotros el regazo de la sociedad. Arrepentirse de haber actuado de una manera distinta a la que se espera, la sociedad no solo merece el respeto de los demás, sino que además puede utilizarse para preservar ciertos valores de la sociedad. Esto se ve con claridad en el ámbito de la maternidad, en especial cuando está relacionado con un asunto controvertido como la interrupción del embarazo. La cuestión no es si las mujeres tienden a lamentar haber abortado por voluntad propia, pues algunas se arrepienten a posteriori y otras no. Además, las mujeres pueden pasar por varias interrupciones del embarazo a lo largo de la vida y no lamentar ninguna, lamentarlas todas, o lamentar solo algunas. Por lo tanto, cabría preguntarse más bien cómo se utiliza el arrepentimiento con respecto a la interrupción del embarazo en una sociedad que fomenta y exige los nacimientos. Un uso que se le da es apuntar con el 100 de las mujeres, es decir, servirse del arrepentimiento como arma pensada para amenazar, amedrentar, alienar y regular, asegurándoles que si abortan, sin duda lo lamentarán, pues deben estar intrínsecamente vinculadas a su embarazo, dado su deseo innato de ser madres. Este pensamiento social deja poco margen para explicar con otros motivos por qué las mujeres pueden sentirse mortificadas tras abortar, pues no se arrepienten de ello. Quizá lo que les ocurre es que han interiorizado de tal manera los códigos morales que desacreditan la interrupción del embarazo, que temen infringirlos y ser vistas como alguien que ha pecado y ha cometido un delito. Además, no se tiene en cuenta que a menudo, a raíz del aborto, sobrevienen otros sentimientos angustiosos, ocasionados por la hipotética ruptura sentimental o por la desaprobación social unida al juicio y a la estigmatización. Por mucho que las propias mujeres sientan que interromper su embarazo fue la decisión acertada por el alivio que les supuso, podrían sentirse aliviadas porque el aborto es una de las maneras que tienen las mujeres de evitar entrar en una relación no deseada o una relación imposible. Si son capaces de comprometerse a criar y cuidar un niño, o más de uno, por motivos diversos. La suposición
de que hay un vínculo femenino innato con el embarazo es incesante. De un plumazo se despeja la posibilidad de siquiera desear evitar sus resultados. El arrepentimiento ante la interrupción del embarazo es entonces una reacción emocional inevitable garantizada. En virtud de dicho enfoque, y en un círculo vicioso de interpretaciones, incluso cuando las mujeres viven con ambivalencia y tormento el hecho de haberse sometido a un aborto, dichos sentimientos podrían interpretarse de manera equivocada por los demás como simple arrepentimiento, pues examinar la relevancia de dichas emociones y la historia social alternativa que podrían expresar parece innecesario. A la luz de esa profecía catastrófica, el arrepentimiento futuro se representa como el peor escenario posible, peor que un nacimiento no deseado. Además, también existe discrepancia en cuanto a la valoración a posteriori por parte de hombres y mujeres de la decisión de renunciar a ser padres, pues las mujeres que no desean ser madres se ven presionadas para hacerlo como un instrumento del arrepentimiento. La amenaza es casi ineludible, ya que son expuestas a imágenes aterradoras de la vida fuera de la norma y panoramas de un futuro aciago que inevitablemente les hará lamentar la decisión y añorar los hijos no nacidos. Algo que se observa muy bien en el siguiente mensaje escrito en un foro de internet bajo el título de Mujeres que no quieren hijos. Creedme, os arrepentiréis. En mi opinión, dentro de 5 años lo lamentaréis, y tendrás un hijo como todos los demás, o la mayoría de la gente. Si veis a un hijo únicamente como un símbolo sinónimo de trabajo y gastos económicos, os compadezco. Un hijo es mucho más que un gasto económico. Algún día, si no dentro de unos años, lamentaréis haber perdido el tren. De este modo, el mensaje sistemático es: si tienes más de 30 años, se te acaba el tiempo para formar una familia. Puede que pienses que no te interesa, pero te equivocas. Te entrará el deseo y será demasiado tarde. Te arrepentirás. Por lo tanto, una sociedad que retrata la no maternidad como algo peligroso e intrínsecamente lamentable logra dotar de un marco que restrinja la vida de las mujeres, aun cuando su experiencia subjetiva de la no maternidad pueda llegar a trascender en complejidad de ese razonamiento. Mientras que este juego mental de amenazas y advertencias se emplea de forma sistemática hacia muchas mujeres, la otra cara de la moneda permanece en silencio, y las voces de aquellos que al mirar atrás se arrepienten de ser madres siguen sin oírse, lo que enseguida alimenta la suposición de que no se oyen porque en realidad no existen. En 1989, el sociólogo Arthur Neal y su equipo que preguntaron a 402 estadounidenses blancos y negros qué perspectiva, tanto positiva como negativa, tenían sobre la idea de tener hijos, e incluyeron las negativas, escritas bajo la expresión del arrepentimiento. Entre las siguientes respuestas está: la responsabilidad de cuidar de los hijos me ocupa demasiado tiempo. Mis hijos son causa de demasiado estrés y preocupación. A veces desearía volver a la época en la que no era padre o madre. A veces siento que me supera la responsabilidad de la paternidad o maternidad. Y ojalá hubiera esperado más antes de mi primer hijo. Si bien dichas respuestas describen el arrepentimiento como una expresión de dificultades dentro de la paternidad o maternidad, las afirmaciones de las madres en el presente estudio se rigen en esencia por la declaración: no deberíamos haber hecho esto. En las sociedades natalistas, arrepentirse de ser madre es inaceptable hasta el punto de la refutación, y su incidencia potencial no se tiene en cuenta. Por consiguiente, entiendo que las mujeres dejan de plantearse si quieren ser madres, no deberían enfrentarse a ninguna amenaza sobre el arrepentimiento futuro, ya que para ello debería existir una decisión que no ha lugar, es decir, una posibilidad imposible. Dado que el arrepentimiento es una postura emocional controvertida en general y que el estatus de madre es sagrado en numerosas sociedades en particular, se considera impensable en la economía de normas afectivas de la maternidad. Dos circunstancias no normativas serían la excepción: lamentarse de no haber tenido hijos, o bien de tener unos hijos que se han desviado de la línea legal o moral marcada, pero no de la experiencia subjetiva de la maternidad per se. Por lo tanto, el arrepentimiento solo es concebible debido a un resultado final: la ausencia de hijos o hijo con problemas, pero no como la experiencia emocional de una madre.
un ser con derecho a tener sus propias emociones. El arrepentimiento futuro de la experiencia personal de la maternidad se percibe por un lado como inexistente e incomprensible, y por otro, en caso de no ser negado, se considera ilegítimo, digno de condena y fundamentalmente objeto de incredulidad. Ha sido un terrible error el punto de vista de las madres. Durante las entrevistas formulaba a todas las mujeres participantes en el estudio la siguiente pregunta: si pudiera retroceder en el tiempo con el conocimiento y la experiencia que tiene ahora, ¿sería madre? ¿Tendría hijos? Todas ellas respondían con una negación, aunque de maneras distintas. Sky: si hoy pudiera volver atrás, estoy segura de que no traería niños a este mundo, lo tengo clarísimo. Susie: contestó antes incluso de que yo acabara de hacerle la pregunta. No tendría hijos y punto, sin duda. Siempre digo que he cometido 3 errores garrafales en mi vida. Uno fue fijarme en mi expareja, el segundo fue tener hijos con él, y el tercero, tener hijos sin más. Doreen respondió con vehemencia antes de que yo hubiera terminado de hacerle la pregunta. Renunciaría a tener hijos de todas. ¿A los 3? Sí, me duele muchísimo decirlo, y nunca me oiría decirlo. No lo entenderían en absoluto, ni cuando tengan 50 años. A lo mejor entonces sí, pero no estoy segura. Renunciaría a ellos totalmente, en serio, sin pestañear. Carmel: los tuve a los 25 años. Tengo muy claro que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora de mí y del mundo, no lo habría tenido. Así de claro y simple. No pasa ni un día en que no dé gracias por tener solo uno. Ni un día pasa en el que no diga: tuve suerte de tener uno solo. Y eso después de que diga: qué pena que tenga uno siquiera. Preferiría no tener hijos. Debra: me han preguntado qué haría si pudiera volver atrás. No tendría hijos, desde luego. Aunque son maravillosos, encantadores, y lo que te dan es increíble, no niego eso. Ellas dan una dimensión a mi vida de que de lo contrario no existiría. Pero, ¿qué haría yo si pudiera retroceder el tiempo sin sentir culpa sin todas estas ataduras? No elegiría este camino. Odelia: para mí es un error, en serio, porque es una obligación y yo quiero vivir mi vida y tengo muchísimos planes. Por eso me arrepiento, porque podría haber hecho otras cosas que son valiosas para mí. Erika: ¿puede decirle ahora, echando la vista atrás, que vale la pena 30 años de sufrimiento? No, rotundamente no. En absoluto, de ninguna manera, en absoluto. ¿Volvería a hacerlo? Nunca. Si hoy pudiera elegir, quizás tuviera uno. Niño o niña, da igual. ¿Por qué no volvería a hacerlo? ¿Qué por qué? Se lo diré. Porque no tenía ni un solo día de tranquilidad en esta vida. Y no vengo de una familia con apuros, y no es cuestión de dinero. Nunca tuve un día de tranquilidad mientras criaba a los niños. Nunca. Brenda: visto a posteriori, no tendría ni uno. Vale, ¿y si pudiera dar marcha atrás? Con lo que sé hoy en día daría marcha atrás, pero como ya no hay marcha atrás, no lo cambiaría, porque su vida es suya. ¿Qué quiere decir? Que ahora estoy aquí para cuidar de alguien y no solo de mi propio disfrute. Es una responsabilidad que me alegraría no tener, pero ya la he asumido. Yasmín: no soporto ser madre, no soporto este papel. Puedes decir con certeza que si hubiera sabido hace 3 años lo que sé ahora, no tendría hijos, no tendría ni uno. Helen: he empezado ahora, a esta edad. Es el comienzo de verdad, cuando empiezo a sentir. Orly siempre ha sido independiente y madura. Airan lo ha llamado a filas, y yo comienzo a sentirme libre, en serio. Para mí es lo mejor, pero aún así, si soy del todo sincera conmigo misma, personalmente preferiría vivir sin hijos. Sofía: incluso ahora que ya tiene 3 y 5 años, si me viniera el genio de la lámpara y me preguntara: ¿deseas que los haga desaparecer como si nada hubiera ocurrido? Le diría que sí, sin dudarlo. Sunny: no creo que lo hiciera. Esto no se lo diría nunca a mis hijos, y ellos saben que haría todo y más por ellos. Saben que me sacrifico por ellos a menudo, pero no volvería a enfrascarme en este proyecto.
sobre todo sabiendo que después me divorciaría y que todo recaería sobre mis hombros. Hay otras circunstancias que lo hacen aún más duro. Tengo 2 niños con necesidades especiales, por lo que resulta todavía más difícil. Liz. Probablemente no. A ver, me cuesta decir esto porque siempre pienso que quizá la cosa mejore, que cambie. Pero siempre dijo que lo que cuenta son los hechos, no las palabras. Y hoy por hoy veo que me carga, todo el día. Mami, 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 mami. Vete con tu mami y déjame en paz. Solo miro lo que ocurre en realidad, y no lo creo que hay que pensar, desde el punto de vista de moral y cultural, sobre la suerte que tengo y cómo va todo. Grace. Pues sabe que le digo que renunciaría a ello. Renunciaría incluso a esta angustia. Es esta intención de emoción. Cuando pienso lo que me queda aún por delante, estaría dispuesta a dejarlo, ya lo creo. Pero claro, entonces necesitaría saber lo que soy. Edith. Ni loca, como se dice. A menos me hubiera acabado mis estudios de medicina. Quizás entonces, si tuviera una carrera y todo eso. Pero no lo creo. ¿Para qué? Si es una pérdida de tiempo total. ¿Cuántos momentos agradables hay? Que los hay. No es cierto que no los haya. Sí que hay momentos agradables, pero ¿cuántos en comparación con lo que se exige? Maya. No tendría hijos. Tirsa. No creo que yo tenga madera de madre, y lo siento por... Cada vez que hablo con mis amigas les digo que si hubiera tenido los conocimientos de la experiencia que tengo hoy, no hubiera creado ni un cuarto de hijo. Lo que más me duele es que no hay vuelta atrás. Es imposible de arreglar. Junto a esta forma de réplica definitiva, expresada a veces antes de que yo acabara de formular la pregunta, varias mujeres se tomaban más tiempo para meditar su respuesta, porque les resultaba difícil contestar una pregunta teórica acerca de una situación imaginada, más aún cuando su entorno induce de manera innata e inequívoca a anhelar la maternidad, y por tanto es muy probable que les crean cierto pesar. Por este motivo, dichas mujeres creen que si retrocedieran en el tiempo sin el saber y la experiencia que tienen ahora, podrían haber tomado la misma decisión a fin de evitar la angustia y el arrepentimiento futuros. Pero dado que tienen un saber y una experiencia personales, sus respuestas fueron las siguientes. Grace. A ver, uno de los factores es que entonces no sabíamos lo que sabemos ahora. Sé que si estuviera en esa situación, me arrepentiría toda la vida de no tener hijos, porque en la dirección contraria no avanzamos, así es la vida. Pero si Yuval y yo hubiéramos tenido la oportunidad de saber lo que sabemos ahora, entonces creo que podríamos haber llevado una vida estupenda. Sofía. Yo pensaba que quería ser madre, y no es así. Puede que piense que quiero ser como otras personas del foro, y no es así. Es muy difícil saberlo hasta que te ves en la situación. Muy difícil saber cómo reaccionaría yo en mi caso, y no es algo que pueda probar. Rose. Me cuesta mucho contestar esa pregunta, pero no sería consciente de lo que soy hoy sin los niños. Pero si tuviera los conocimientos que tengo hoy, me resulta difícil escribir esto, pues es como si renunciara a mis hijos, una parte de mí, pero si tuviera esta información y un entorno que me apoyara, capaz de aceptar ese tipo de decisión, no tendría hijos. Y aquí. Lo diré mucho más, y puede que ahora me contradiga. Si pudiera retroceder en el tiempo y no viera el futuro, habría hecho exactamente lo mismo, pero seguiría queriendo tener hijos. Pero si alguien me lo hubiera mostrado, no lo habría hecho, en absoluto. No lo habría hecho. ¿Incluso qué? Ya se lo he dicho, borraría esa parte de mi vida si pudiera. Ojalá pudiera levantarme un día y ver que han desaparecido. Me digo a mí misma. Es algo que de verdad me... Sé que no es agradable decir algo así, pero después de sufrir una crisis nerviosa me di cuenta de que había cometido un gran error al tener hijos. Lamento de veras en qué se convirtió mi vida. Es algo que me gustaría volver atrás y cambiar las cosas. Mientras que algunas madres se planteaban alternativa, podrían haber optado en el pasado, otras contestaban imaginando la próxima vida en el futuro.
Nina, por ejemplo, iba dando bandazos durante la entrevista entre el deseo de liberarse de la responsabilidad de su maternidad en particular y la conciencia de que volvería a hacerlo, solo que de otra manera. En parte, debido a que se veía como una persona que prefería ser normativa y por tanto se opondría a apartarse de la norma, es decir, a no ser madre. No obstante, al final, para ella la maternidad era una experiencia innecesaria. Nina. Cuando probemos sobre el tema con mi vecina de abajo, siempre digo que en nuestra próxima vida no tendremos hijos. Nos conoceremos y cuidaremos solamente de la una y la otra, sin hijos de por medio. ¿A qué edad fue madre? A los 27. Me casé con 24. Y si volviera a tener 27, con él sabería la experiencia que tiene ahora. Entonces tendría hijos, pero con un orden de prioridades totalmente distinto, con otros intereses, otras preocupaciones, otra manera de ver las cosas totalmente diferente. Al mirar atrás, vio sin duda que me dejé llevar por la vida y no definí las reglas ni el camino que quería seguir. Me dejé arrastrar sin más. No sé si tendría el valor. Valor una vez más, no tengo el valor de hacer ciertas cosas. No sé si tendría el valor de decidir que sería diferente al resto y que no querría hijos conscientemente. ¿Cómo integrar el hecho de que por un lado, si volviera a tener 27 hijos, tendría hijos y por otro, dice que en la próxima vida no tendría? Lo que digo es que si entonces tuviera la madurez y franqueza sobre lo que importa y cómo conseguirlo sería distinto. Porque en general los hijos son positivos, de veras que lo son. Son buenas personas, con personalidades positivas, moral, etc. ¿Cómo es que para usted la fantasía de una próxima vida sin hijos? Una fantasía de libertad, de ser responsable solo de mí misma, no de otros, no tener que preocuparme por nadie más, sino solo de lo que yo haga sea lo correcto y que no haya nadie a quien culpar ni nadie de lo que quejarse. Porque, se lo digo claramente, esto ya es demasiado para mí. Estoy sin fuerzas. No tengo la energía física que requiere esa ayuda constante de estar una vez a la semana con los niños de uno o de otro, ni tampoco el dinero. Ay, si tuviera dinero. Eso lo cambiaría todo. Podría ayudarles a contentar a una niñera o pasarles dinero. Pero entonces no dejo de verlo como mi responsabilidad, sin poder librarme de ello, con toda la lógica que hay en la idea de que has llegado ya a una edad en la que deberías dejarme. Esa es tu vida, tu elección. Y aún así siento que es mi responsabilidad. No es que sea culpable, digamos que no me culpo, aunque ellos dicen, si hubiéramos hecho caso a mamá, hoy no estaríamos donde estamos. Pero no dejo de sentir que es mi responsabilidad ayudarlos, para que así al menos empiece su camino antes de lo que yo lo hice. Porque creo que su amiga, la que he entrevistado para el estudio, me dijo, debería hablar con Nina. Si este es el tema de su investigación, debería hablar con ella. Pues mire, porque siempre estamos diciendo que no hace falta tener hijos. Los hijos son innecesarios. Las afirmaciones de las distintas mujeres entrevistadas indican que su punto de vista personal sobre la maternidad difiere de lo que en teoría deberían pensar. Al arrepentirse de ser madres, imaginaban escenarios alternativos que rebatan la promesa de que, tarde o temprano, toda madre acaba aficionándose a la maternidad. En el caso de todas ellas, no se ha cumplido la promesa social de que una madre reorientará su mundo emocional para alienarse y avanzar con la flecha del tiempo hacia el afecto, lo cual le proporcionaría un ajuste cómodo a la experiencia maternal, sin desear anularla o dar marcha atrás. Mientras que en el estudio de Nikki Sheldon y Sally Johnson, la esperanza de un final feliz se veía expresada por madres que se enfrentaban a dificultades y sentimientos encontrados en su maternidad, pero que en sus palabras señalaban hacia un punto final donde hallarían una identidad maternal integradora. Las mujeres que han participado en mi estudio imaginan escenarios en su pasado, futuro y en la próxima vida, con el fin de reflexionar sobre la experiencia presente de la maternidad, una experiencia que les resulta incómoda y que no dejará de serlo según se prevé. Algunas de ellas esperan realmente experimentar un alivio futuro. La mayoría de los testimonios omiten la evolución prevista hacia algo mejor. Así pues, tanto si son madres desde hace menos de 10 años como si llevan siéndolo 2 o 3 décadas, la llegada prometida al destino, es decir, el sentirse a gusto con la maternidad,
aún no se ha hecho realidad, ni se espera que lo haga. Las experiencias personales de las madres de carne y hueso presentan como falso el mito de la evolución directa y reorganizada hacia algo mejor, y por tanto, su arrepentimiento socava las expectativas de la sociedad. Arrepentirse de la maternidad, pero no de los hijos. Durante las entrevistas, la mayoría de las madres pusieron de relieve la diferencia entre los hijos y la maternidad en sí. Dicha distinción entre los sentimientos acerca de la maternidad y la transición a ella, por una parte, y por los sentimientos hacia los hijos, por otra, ya quedó documentada a mediados de los años 70 en la obra de Jessie Bernard, cuando ésta aludía a madres de clase media y obrera que se atrevían a reconocer que amaban a sus hijos, pero odiaban la maternidad. En el caso de las madres que participan en mi estudio, la distinción las ayuda a aclarar de que se arrepentían y de que no. Pese a expresar su agitación emocional, insistían en que dicho arrepentimiento quedaba completamente excluido del objeto mismo de la maternidad, es decir, sus hijos. Charlotte, madre de 2 hijos, uno de entre 10 y 15 años y uno de entre 15 y 20 años. Mire, es complicado porque me arrepiento de ser madre, pero no me arrepiento de mis hijos, de quienes son ni la personalidad que tienen. Como personas los adoro. Aunque me casé con ese imbécil, no me arrepiento de ello porque si me hubiera casado con otro, tendría otros hijos, y yo los quiero. Así que es muy paradójico. Me arrepiento de haber tenido hijos y de ser madre, pero amo a los hijos que tengo. Así que sí, no es algo que se pueda explicar, porque si lo lamentara, entonces no querría que estuvieran aquí. Pero yo no querría eso. Lo único que no quiero es ser madre. Doreen, madre de 3 hijos de entre 5 y 10 años. Me cuesta decirlo, porque los quiero, mucho, pero no los tendría. Estuve yendo al psicólogo mucho tiempo, y es curioso. Si hay algo con que me siento plenamente de acuerdo es con eso, los sentimientos. El proceso de convertirse en madre no es redondo para mí, pero me siento totalmente en sintonía con lo que digo, y con la dicotomía de pensar, vaya, tengo hijos y los quiero, pero renunciaría a ellos. Así que, contestando a su pregunta, si pudiera elegir lo contrario, lo haría. Liz, madre de un hijo de entre 1 y 5 años. Por cierto, el arrepentimiento es por mi condición de madre, no por la existencia misma de mi hijo. Es una distinción que me parece muy importante hacer. Tengo un hijo increíble, maravilloso. Por suerte. Él es así por mi dificultad para ser madre, pero si no fuera tan maravilloso como es, y seguro que mi maternidad ha contribuido a ello, porque no le queda otra que ser maravilloso. O si, digamos, Dios no lo quiera, fuera un niño con necesidades especiales o con cualquier otra cosa más allá de lo básico, que a mí ya se me hace cuesta arriba, sería muy difícil. Así que hago la distinción porque me parece muy importante. Mi hijo es encantador. Cuanto más lo conozco y sé qué piensa del mundo y quién es, tiene unas firmes opiniones sobre todo y me complace ver la seguridad con la que las expresa, más lo quiero. Pero es una distinción muy artificial. No puede decir que lamento que haya nacido una persona que existe, a la que amo muchísimo y estoy muy unida. Es que no lamento que esté aquí. De lo que me arrepiento es del aspecto en sí de la maternidad, del hecho de que llegue a partir de. La verdad es que fue una decisión racional, no porque sintiera esa necesidad, y hoy por hoy me parece que, dado todos los resultados que se supone ser padre o madre, debería ser algo que se hiciera solo si se siente en el fondo que quieres hacerlo. Esa me parece la razón mejor a la de que partir para llegar a ello. Carmel, madre de un hijo de entre 15 y 20 años. Quiero muchísimo a Ido. Es un chico increíble, aunque no es nada fácil. Ha dado problemas desde que ha nacido hasta el día de hoy y siempre los dará. Pero tenemos una relación fantástica. Estamos muy unidos y es un hijo maravilloso. No tiene nada que ver con eso. No está relacionado en absoluto. Debra, madre de 2 hijos entre 10 y 15 años. Tengo que decirlo, mis hijos son maravillosos. No solo son niños maravillosos, es que son personas increíbles. Veo en ellos un potencial humano asombroso. Son personas encantadoras, con talento, belleza, bondad. No tiene nada que ver con eso. Es que no sé dónde quiero estar. Creo que para mí ser madre no es la opción acertada.
La condición de progenitor no es para mí la elección racional y apropiada, y no porque sea incapaz de ser madre, sino porque no va conmigo. No forma parte de mi identidad. Si me pregunta ¿quién es Debra?, no digo una madre, digo muchas cosas antes de aludir a la maternidad. Por lo general no suelo mencionar siquiera que tengo hijos. Es inevitable que al final lo diga, pero no me sale automáticamente. No me define como persona. No me veo como madre, no me veo como Debra, madre, mujer, etc. No, Debra es una ejecutiva, Debra es culta, Debra es estadounidense israelí, Debra es una esposa, Debra es una pensadora, Debra es laica. Y después de todas esas cosas, viene que Debra también es madre. Como una especie de disculpa a medias. Así pues, en ese sentido hay arrepentimiento, pues en mi vida y actividad diaria estoy en un lugar que no va conmigo. Pero no me arrepiento de tener hijos, porque he traído a este mundo dos niños que son increíbles y maravillosos. Son personas increíbles, son personas maravillosas. La distinción que hacían las mujeres para aclarar que lo que lamentaban era la maternidad y no la existencia de sus hijos en el mundo, pone en relieve el hecho de que se refieran a sus hijos como seres humanos al margen de sí mismas, que tienen derecho a vivir, mientras que al mismo tiempo se arrepienten de ser sus madres, no de ser responsables de sus vidas. Por lo tanto, aunque está claro que las ansias de maternidad incluyen la no existencia de los hijos en general, desear no ser madre de nadie no implica necesariamente querer eliminar a los hijos en particular que han nacido como seres humanos por derecho propio. La decisión busca, por consiguiente, cortar por un instante siquiera el cordón umbilical imaginario entre miembros de una familia y permite a madres e hijos tener una relación más allá de su lugar en la familia. Sin embargo, dicha búsqueda se persigue a menudo como imposible. Una madre es una madre. Siempre tiene que actuar como una madre y nunca puede escapar de su identidad como tal. Una fuente de esta creencia fundamental es la filosofía de Sigmund Freud, que se extendió más allá de las clínicas de terapia durante el transcurso del siglo XX. Los estudios de Freud no solo afirman que la madre no es una persona por sí sola, sino que además sostienen explícitamente que no tiene nada que hacer al respecto. En sus estudios siempre se presenta a una madre como una función para un tercero, y su propia experiencia y la relación con sus hijos es omitida. Esa minusvaloración de las madres se simultánea además con el hecho de asignarles la función de la maternidad como papel esencial y central en el desarrollo humano emocional, es decir, se la situaba en el segundo plano como un decorado, como algo que existe y no existe al mismo tiempo. Por consiguiente, hacer hincapié en la diferencia entre arrepentirse de la maternidad y arrepentirse de traer al mundo a los propios hijos no solo atañe al arrepentimiento en sí, plasma la lucha fundamental de las mujeres por apartarse de su función determinada a fin de ser consideradas como sujetos individuales. Esta demanda no es exclusiva de las madres arrepentidas. Durante muchas décadas, escritores y eruditos han intentado allanar el camino para que las madres sean vistas como personas, capaces de dejarse llevar por sus emociones, analizar sentimientos e interpretar su significado, sin asimilarse a la vida de otros hasta el punto de perder la identidad propia. Se trata de un intento difícil de una realidad social en la que muchas madres viven el parto y el paso de la maternidad como una crisis fundamental y catalizadora de identidad, pues se les pide que se desdibujen. La socióloga Tamar Hager lo describe así. Aunque intelectualmente era consciente de esta expectativa social, creo que entonces, en los primeros días que siguieron al parto, me di cuenta de que a partir de aquel momento me esperaba que yo, como persona con mis dolores, sentimientos, deseos y aspiraciones, me apartara a un lado durante un periodo de tiempo ilimitado, difuminándome hasta desaparecer. De este modo, los relatos de arrepentimiento pueden entenderse como piezas añadidas a ese rompecabezas. Momentos de toma de conciencia. La percepción de que no se arrepentirán de sus hijos se hacía más explícita cuando las mujeres hablaban del momento en el que vieron y sintieron que la maternidad era para ellas un error. Dicho momento ha de no tener necesariamente un comienzo, desarrollo y final claros, pero aún así se recuerdan como un proceso emocional y lúcido mediante el cual coinciden cuál es su visión personal de la maternidad. Mientras que unas mujeres no llegaban a este punto hasta después de años de haber dado a luz a sus hijos, otras tomaban conciencia de ello ya durante el embarazo y el posparto. Así pues, antes incluso de conocer a los hijos que traerían al mundo, sin saber qué personalidad tendrían,
o cuánto exigiría su crianza, sentían arrepentimiento. Odelia, madre de un hijo entre 1 y 5 años. Ya estando embarazada sentía que me arrepentía. Vi que lo que estaba a punto de suceder no era que yo no iba a conectar, que estaría fuera del lugar. Vi que era un error, sí, algo superfluo, totalmente superfluo para mí. Habría renunciado a ello. Puede recordar lo que hizo que se sintiera así antes del parto. Y veo que no se trata de que él llore, o yo me enfade o no, o lo soporte no. Más bien es una cuestión de tener que renunciar a mi vida. En lo que a mí respecta es una renuncia demasiado grande. Ellen, madre de 2 hijos de entre 15 y 20 años. ¿Recuerda cuando se dio cuenta? Desde el primer momento, al instante. ¿Qué ocurrió? Pues, mire, tenía claro que técnicamente me resultaría difícil hacerlo, que tanto a nivel físico como técnico no me suponía ningún problema, pero vi enseguida que, no sé cómo explicárselo, incluso antes de que naciera vi que, no es como que lo viera, yo no quería tener hijos, y era como si supiera por qué, como si esa fuerza de razón, pero hasta que las cosas no ocurren no encaja todo, solo entonces lo ves. Desde el momento en que naces ves que, incluso de eso ves que, sea quien sea, es evidente, así de simple, porque técnicamente, es que antes de que naciera yo sabía que es algo que no sé, supe enseguida que... Sofía, madre de 2 hijos de entre 1 y 5 años. Después del parto sentía que había cometido un error muy grande. Tenía pensamientos obsesivos que se repetían constantemente. Te has equivocado y ahora tienes que pagar por ello. Te has equivocado y ahora tienes que pagar por ello. Pero, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué lo hice? ¿Tan mal estaba antes? Tirsa, madre de 2 hijos de entre 30 y 40 años y abuela. ¿Recuerda cuando sintió o entendió que se arrepentía de ser madre? Creo que desde las primeras semanas después de que naciera el bebé. Decía que era una catástrofe. Enseguida vi que aquello no era para mí, y no solo que no sea para mí, es que es la pesadilla de mi vida. Carmel, madre de un hijo entre 15 y 20 años. Puedo asegurarle que sentí pánico el día que salí del hospital con él en brazos. Ese día comencé a comprender lo que había hecho. Algo se intensificó con los años. Recuerdo que el día que lo llevé a casa al salir del hospital entré en el piso y me dio un ataque de ansiedad. El único que he tenido en mi vida, y eso que no estaba con depresión postparto ni nada clínico. Recuerdo que me pasé una semana entera con ganas de devolverlo al hospital. Intenté que creyeran que estaba enfermo, que había que llevarlo al hospital. Empezó a ocurrir ya entonces. Pensé que sería el pánico del principio y todo eso, pero ha persistido siempre. ¿De qué crees que se dio cuenta en aquel momento? De que es irreversible. Mire, es una esclavización y una pesadez. A primera vista, la angustia y la ansiedad que acompañan al parto podrían interpretarse como síntomas de una depresión postparto o un trastorno similar. Actualmente existen 2 tentativas o maneras de explicar la depresión postparto. La primera es una visión médico-psicológica centrada en aspectos hormonales y fisiológicos y en los desequilibrios que conducen a la tristeza o la depresión. Pinta el mundo emocional de las madres como un espacio individual y privado, y utiliza conceptos y frases psicoanalíticas según las cuales hay experiencias traumáticas de la infancia, como la educación de una mujer por parte de una madre disfuncional, que podrían explicar también la depresión postparto, así como las expectativas poco realistas que tienen las madres acerca de la experiencia del parto y la maternidad. El segundo intento de explicación es un modelo feminista, que identifica dichos sentimientos como relaciones lógicas a los cambios que implica la transición a la maternidad, ya sea en relación al parto o en el contexto familiar y doméstico, es decir, que tiene en cuenta no solamente los procedimientos médicos del parto, sino también los cuidados del bebé en casa. Eso significa en ocasiones que los sentimientos encontrados que sigan al parto no tienen por qué estar relacionados con el parto en sí, sino más bien con los apuros en las relaciones conyugales que la rodean, o con tensiones preexistentes relacionadas con circunstancias familiares y o lastres socioeconómicos.
Pero mientras que la explicación estrictamente médica no tiene en cuenta las dificultades en torno a la maternidad, a veces pueden tener su origen en las expectativas poco realistas de la propia madre o impuestas por la sociedad. Poner el foco directamente sobre la mujer de forma individualizada nos permite observar ciertos retos que experimentan también, por lo general, personas que pasan a ser progenitores, que no están en transición a la paternidad o la maternidad. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, los hombres padre y los padres y madres adoptivos. Sin embargo, el punto de partida de ambas tentativas de explicación es que las mujeres desean la maternidad pese a la depresión posparto, sin tener en cuenta que para algunas de ellas la historia puede ser distinta. Por consiguiente, a pesar del hecho de que muchas mujeres sufren depresiones posparto durante los días, meses y a veces incluso años posteriores al parto, eso no tiene por qué ofrecer una explicación apropiada para las dificultades que afecta a cada mujer. Es posible incluso que esté desoyendo lo que dicen las propias mujeres. Debra, madre de 2 hijos de entre 10 y 15 años. Yo no me veía deprimida, pero tenía clarísimo que eso era algo que no quería. No es que me diera cuenta de ello después del parto, sino que ya era consciente antes. Así que no me vino de nuevas. Doreen, madre de 3 hijos entre 5 y 10 años. Sentí en todo momento que me acercaba. Y eso que no tuve depresión posparto y todo fue bien. Y ahora lo entiendo. No era lo que yo quería. Así de sencillo. Pero lleva su tiempo que las cosas maduren en el entorno en el que crecemos por completo. Mire, como el cuerpo y la mente. ¿No saben? Yo no tengo problemas de fertilidad y mis 3 hijos, o para ser más precisa, los 2 embarazos, necesitaron de tratamientos de fertilidad. Porque yo no me quedaba en estado. Y es que en realidad no quería, así de sencillo. Y es increíble, increíble. Lo que ocurrió es que yo no quería. Parece que varias mujeres que se arrepienten de ser madres intentan transgredir las normas al expresar que a veces la crisis no es periódica, específica, hormonal, psicológica o estrictamente relacionado con circunstancias económicas familiares. Hacen que el diagnóstico clínico y social y la terapia resulten insuficientes y ponen en manifiestos que dichas afirmaciones reducen el espectro de la experiencia de las madres y les impide hablar de arrepentimiento, una explicación que se convierte en el único punto de apoyo disponible. Aunque puede que no sea el caso para todas las madres con trastornos por parto, puede ser al menos otra respuesta posible. Varias mujeres participantes en el estudio, algunos de las cuales son actualmente madres de adolescentes veinteañeros, treintañeros o hijos porque pasan de los 40 y abuelas, exigen que se añada una interpretación social alternativa a la lista de explicaciones aplicadas a la experiencia del embarazo y el posparto por parte de las madres. Una alternativa que dé cabida a las palabras "no quiero". Brenda, madre de 3 hijos de entre 20 y 25 años. Poco después de tener a mis hijos, al cabo de unos 6 meses, comencé a darme cuenta del agujero en el que me había metido. Cuando vi que las noches se volvían días y yo me perdía en una búsqueda desesperada de la felicidad, satisfacción y renacimiento de la que todo el mundo hablaba y que no era capaz de hallar ni rastro de esos sentimientos, yo pensaba para mis adentros: ¿o hay algo en mí que no es normal? Porque mis pensamientos no se acercan ni por asomo a esas descripciones de gozo, o todas las demás tienen un mecanismo de negación sumamente avanzado y están en la misma situación, pero no se atreven a decir una palabra. Yasmín, madre de un hijo entre 1 y 5 años. El tiempo que estuve en casa de baja por maternidad disfruté de él muchísimo. Además, es una época en la que no necesitaba mucho. Duerme, come, hace caca. Yo veía Hop Horim y aprendía, me lo pasaba bien. Fue como tener un semestre de vacaciones, estuvo genial. Y luego empezaron los problemas, cuando me puse a trabajar y sentí que necesitaba mi tiempo, el mío. ¿Fue un momento de toma de conciencia? Sí, me costaba decir que prefería una vida sin hijos. Al principio estaba lejos de ese sentimiento, pero como ya le he dicho, me castigaba por tener esos sentimientos. No sabía qué me pasaba. Liz, madre de un hijo entre 1 y 5 años. Mire, no creo que fuera un momento determinado, pero el caso es que al principio hubo muchas dificultades porque yo no tenía ni idea, no entendía nada. Veía que estaban trastocándose distintas circunstancias objetivas de mi vida y decía sin cesar: tranquila, es temporal.
Así que pasó un año, luego 2, y siguen diciéndote, es todo temporal. ¿Y sabe qué? Ahora recuerdo que sí hubo un momento determinado, hubo uno. Y luego fueron los gases, las épocas de no dormir. La gente es que tenías alrededor te decía, no pasa nada, dentro de unos meses todo cambiará, verás la luz y todo irá bien. Pero pasaban los meses y no era así. Así que hablé con una amiga y me dijo, mira, a los 3 meses los gases, al año los dientes, luego la adolescencia y después la mile. Tienes un hijo, más alto, no va a cambiar. Cada edad tiene sus propios temas y retos. No tiene sentido quedarse sentada esperando a que cambie. Creo que fue entonces cuando abrí los ojos. La conversación con ella me hundió en una depresión y de repente me sentí fatal. Fue entonces, creo, lo recuerdo ahora porque yo no. De repente lo vi claro. Es eso. Es un golpe duro, como no, por supuesto. En la búsqueda de la importancia de sus sentimientos, muchas mujeres describen una experiencia de shock. Esta retórica del shock les sirve para explicar la bienvenida emocional que recibiendo en las primeras semanas y meses de maternidad. Dicha experiencia puede deberse perfectamente a una preparación insuficiente, así como un escaso apoyo durante la primera etapa de maternidad. Sunny, madre de 4 hijos, 2 de entre 5 y 10 años y 2 de entre 10 y 15 años. Yo no sabía qué significaba tener hijos, y no sé si la mayoría de la gente lo sabe hoy en día. No vengo de una familia religiosa, me crié en un entorno laico, no entendía lo que implicaba tener hijos. Si hubiera estado preparada, quizá me lo hubiera planteado de otra manera. Una mujer criada en el seno de un hogar religioso sigue unos pasos que ya le son familiares, pero yo, que venía en el mundo laico, aunque me volví religiosa, creía que estaba preparada por una familia porque tenía mucha experiencia de vida y porque en aquel momento me sentía a gusto. Yo lo había hecho todo, por así decirlo, así que pensé que estaría bien tener hijos. Tenía como expandir mi amor en casa. Tengo un marido y unos cuantos seres más que me quieren. Eso es lo que hay para mí. No sabía lo que significaban los hijos. Ignoraba que implicaban en el fondo. Ahora veo mujeres solteras que pasan de los 30 y que son tan conscientes de lo que supone la maternidad que desearía estar en su lugar. Las envidio de verdad. En contra de esa sensación de shock debido a la falta de preparación para la maternidad descrita por Sunny, y en contra de la promesa social que garantiza que el paso del tiempo supondrá un alivio, al menos por el hecho de dejar atrás la frase de la primera infancia y que el pequeño dependa cada vez menos de la padre. Liz prevé una trayectoria completamente distinta para sí misma, un futuro de estancamiento. Por su parte, el hijo irá pasando por una serie de puestos convenidos a lo largo de su vida, pero su madre, Liz, se verá continuamente orientada hacia el mismo punto, atrapado en una misma experiencia emocional que aún se verá más estática en contrapunto a los distintos momentos temporales y espaciales de la vida diaria de su hijo. Aunque es posible que muchas madres se enfrenten a distintos retos en el periodo primario del posparto, el arrepentimiento describe una postura emocional hacia la maternidad que no cambia ni mejora con el paso del tiempo. Ante la falta de otras formas de pensar sobre la maternidad, aparte de la promesa de un final satisfactorio, otras madres intentan abrirse camino apoyándose en varias explicaciones para sus sentimientos, ya sea dudando de su cordura o presuponiendo que los padres y madres en conjunto forman una conspiración en silencio. La toma de conciencia del arrepentimiento que sienten puede haberse dado en un estadio posterior, pero el malestar en sí comenzó a manifestarse varios meses después del parto. En otros casos se desarrolló con los años, a veces tras dar a luz al segundo o tercer hijo. Rosé, madre de 2 hijos, uno entre 5 y 10 años y uno de entre 10 y 15 años. Recuerda el momento en que se dio cuenta de que se sentía así. No fue hasta tener el segundo, después de que naciera el primero, vi que la relación de pareja no volvería a ser la misma, que a partir de entonces tendría que cuidar de otro ser humano además de mí, que mi vida había cambiado para siempre. Tras nacer el segundo, comprendí finalmente que aquello no era para mí. Me explico. Después de tener el primero, pensaba que me pasaba algo, que no estaba lo bastantemente preparada, que necesitaba ayuda psicológica. Así que fue a terapia y traté rincones dolorosos que tenía en mi interior, pero no llegué a la verdadera raíz del problema.
el hecho de que era la maternidad contra lo que estaba luchando. Pensaba que el segundo hijo sería una experiencia correctiva, que ahora yo había madurado, iba al psicólogo y tenía a mi alrededor gente sensible que me apoyaba, mi marido más que nada. Sería capaz de hacerlo de otra manera. No me daba cuenta que el problema no estaba en mí, sino en la decisión de ser madre. Sky, madre de 3 hijos, 2 entre 15 y 20 años y uno de entre 20 y 25 años. Todo esto que le estoy diciendo ahora, estas reflexiones de las que hoy me valgo para explicar lo bien por qué lo hice, son cosas que no entendí hasta los 35 o 40 años, yendo a terapia. Hasta entonces era como una niña que no tenía conciencia de nada. Lo sentía, me sentía incómoda, me ponía muy nerviosa y me estresaba, pero no sabía ver lo que se debía y siempre decía, tranquila, seguro me pasa por algo. Pero no, es que la situación es esa, y no empecé a darme cuenta hasta que comencé a ir al psicólogo. La verdad es que durante años en que hice terapia tenía la esperanza de que algo cambiara en mí y pudiera conectar con los chicos y sentir que eran parte de mí. Fue algo natural, como se suponía que tenía que ser, o sea, que pudiera pasarlo bien con ellos y echarlos de menos y tener ganas de verlos y que pudiera darme a ellos de la manera más natural posible. Creo que cuando no llevaba ni un año de terapia vi que ese era un trágico error de mi parte. Solo entonces me di cuenta. Además, hacer terapia fue muy difícil para mí, mucho. Al principio me costó mucho reconocerlo. Mire, cuando comencé con la terapia siempre intentaba protegerme. En estos testimonios vemos cómo se realiza un esfuerzo por hacer coincidir las expectativas que se depositan en la madre y las experiencias concretas que ha tenido. Cada una de las mujeres tomó medidas confiando en reducir la discrepancia entre lo que sentían realmente y lo que sabían que debían sentir, en poner en sintonía aspiración y realidad. Rosé, por ejemplo, tuvo otro hijo, deseando que eso sirviera para modificar y corregir la situación. Otras madres como Sky recurrieron a la terapia psicológica para investigar qué les pasaba. Para ellas las crisis no eran necesariamente una crisis de desarrollo, de las que te hacen madurar a la fuerza de horas, sino una crisis surgida de la incapacidad de reconocer que ser madre había sido un error, para reconocer que había sentimientos que no tenían cabida en el mundo, ni palabras con las que expresarlos. Maya, madre de 2 hijos, entre 1 y 5 años, y uno de entre 5 y 10 años, y embarazada durante la entrevista. Mire, estas son cosas sobre las que hay que reflexionar mucho para llegar a entenderlas, y últimamente han cobrado sentido para mí, y diría que su artículo me ha disipado las dudas. Hay cosas en las que no dejaba de pensar, y eso me ha servido para completar la historia. Ahora sé lo que siento. No hay la misma confusión, ya no tengo dudas. Ya sé lo que siento, puedo identificarlo. Quiere decir que desde su punto de vista el artículo puso nombre a lo que se sentía. Exacto, es justo eso. Porque al principio tenía todas estas... Antes de leer el artículo tuve una conversación con una amiga, y fue la primera vez que le dije, y aún no había aceptado el hecho de haberlo dicho. Después de decirlo me asusté y di marcha atrás en el proceso de autocomprensión por el que estoy pasando. Pero cuando leí el artículo, me disipó todas las dudas. Hablando de sexualidad, la feminista estadounidense Catherine McKinnon ha confirmado que las mujeres no solo se ven privadas de su experiencia particular, sino también de las condiciones necesarias para observarla. Las palabras de Rosé, Sky y Maya señalan un ámbito central más en la vida de las mujeres que se podría faltar las condiciones necesarias para su investigación. La maternidad. Cuando no hay lugar de expresar el arrepentimiento hacia la maternidad, solo existe una interpretación para explicar las turbulentas emociones sobre en cuestión. Que el problema radica en la propia mujer madre, y por lo tanto, las mujeres que se arrepienten de serlo deberían someterse a terapia para solucionar su inquietud. Dado que el momento de toma de conciencia del arrepentimiento es distinto en cada mujer, intentar explicarlo con el supuesto de que han perdido el rumbo no tiene fundamento alguno. Los testimonios de madres arrepentidas revelan otras circunstancias, que la forma en la que viven la maternidad depende, entre otras cosas, de su propia capacidad de equilibrar las ventajas e inconvenientes inherentes a ella. Si suscribimos la tesis de Eva y Lowe's, que cree que los sentimientos son un índice que sitúa el yo en interrelaciones definidas y concretos, y por consiguiente proporciona una forma esquemática de explicar cómo y dónde nos colocamos en determinadas situaciones,
podemos decir que la conceptualización emocional del arrepentimiento hacia la maternidad por parte de Rosé Escayemaya añade una nueva referencia de ubicación en el mapa de las maternidades. Ventajas e inconvenientes de la maternidad. Quizá haya madres que respondan con una negación a la pregunta, si pudiera volver atrás, y por eso consideran su punto de vista como una muestra de arrepentimiento hacia la maternidad. Puede que otras contesten a esa pregunta con una afirmación. Por distintas razones, aún así se ve a sí mismas arrepentidas de haber tenido hijos. Por lo tanto, durante las entrevistas me refería a otra dimensión de arrepentimiento, preguntándoles sobre los pros y contras de la maternidad según sus experiencias subjetivas al tiempo que observaban hacia el lado que inclinaba la balanza en cada caso. Las conclusiones ponen de manifiesto que para muchas mujeres las ventajas de la maternidad residen en la idea de que la condición de madre hace que una mujer se sienta madura y demuestre una capacidad moral para crear sólidas relaciones con sus hijos, lo que genera orden en la relación de una mujer consigo misma, con su familia, su comunidad y su país. Este sentimiento de pertenencia a su entorno no habría sido posible, a su modo de ver, sin la maternidad. Debra, madre de 2 hijos entre 10 y 15 años. Creo que las principales ventajas tienen que ver con vivir en la sociedad israelí. Es duro verse marginada, por los motivos que sean, tanto si es por voluntad propia como si no. El hecho de tener hijos, aunque sea una persona inconformista con todo lo demás y se mueve fuera de los cauces convencionales, te integra en la corriente principal de un modo u otro, y en cierta medida te hace la vida más fácil. ¿Se puede llamar eso una ventaja? Quizá lo sea. Porque no tienes que luchar con todos los frentes. Hay uno en lo que no tienes que luchar. Has cumplido con tu papel. Has marcado las casillas indicadas y no estás luchando en el frente de la familia, pues en la sociedad judía israelí siempre rondan esas preguntas. ¿Cuándo vas a tener hijos? Sí. Uno solo no es suficiente. Así que en ese frente ya no tienes que luchar, ya has cumplido con tu papel. Da igual que no lo hayas hecho en cualquier otro aspecto de la vida. En ese es marcado la casilla. Por lo que respecta a las amistades también, a nivel de tejido social, con los años vas entrando y saliendo de grupos sociales. Al principio pueden ser tus amigos de instituto, luego de la mili, más tarde los de la universidad, y después te echas pareja. Las parejas quedan y la siguiente fase de las parejas vienen con hijos. El discurso habitual tiene un nuevo centro de atención. Y ya no es que vas a estudiar en la universidad, sino cómo va el embarazo y cuáles son los procesos, y luego cómo va a desarrollarse el pequeño y si ya ha avanzado a caminar o lo que toque. Y cuando no estás en ese círculo social, comienzas a perder poco a poco el grupo al que perteneces o la interrelación. Yo no soy una persona muy sociable, así que supongo que no me molestaba mucho, pero eso se notaba en el ambiente. Y eso de que la gente que tenías a tu alrededor comenzaba a meterse en esos grupos. Es una especie de etiqueta de entrada en la sociedad, te lo pone muy fácil. Brenda, por ejemplo, reconoce las ventajas que otras relacionen con la maternidad y las describe como propias. Brenda, madre de 3 hijos entre 20 y 25 años. En mi opinión, ser madre tiene sus ventajas. Tras dar a luz sientes una especie de felicidad incontenible. La relación tan íntima y estrecha con los hijos, la sensación de pertenencia, el sentirse orgullosa de una misma, de haber hecho realidad un sueño. El sueño de otras personas, pero no dejas de ser tú quien lo ha hecho realidad. Otras mujeres participantes en el estudio expresaban satisfacción con la relación interna que llevaban consigo mismas, pues sentían que eran más maduras, cariñosas, generosas, compasivas, pacientes y empáticas que antes. Doreen, madre de 3 hijos de entre 5 y 10 años. ¿Sabe qué? Que hay momentos muy contados de gracia, o de una pequeña dicha, en serio es muy... como que, por ejemplo... Pues sí, de repente... Porque yo seguro que... No lo sé, la semana pasada, por ejemplo, Roy tenía un examen de la Torah, y quiso que se repasáramos juntos, así que tuvimos 1 hora y media, y él y yo hicimos juntos. Me la pasé bien, porque fue una actividad madura, con sustancia. Me pareció bonito, de veras. ¿Quiere decir que para usted tiene alguna ventaja en la maternidad? Que si tiene alguna ventaja en la maternidad.
Te diré una cosa, tiene varias. Las ventajas son que se hace una persona que vuelva menos superficial. A mí me dio la capacidad de ver las cosas de una manera más profunda y en términos de continuidad, no desde ese punto de vista, sino desde una actitud de compasión, compromiso, empatía, comprensión para consigo misma, lo que supone para mí el hecho de entregarme por completo, cuando nadie más en el mundo lo haría. Te convierte en otra persona. Pienso que podría ser, es divertido, podría ser eso. No te diga que te haga una mejor persona, pero sí más tolerante. Algo así. Maya. Madre de 2 hijos, uno y 5 años y uno de entre 5 y 10 años y embarazada durante la entrevista. He descubierto algo muy interesante. Con todo el arrepentimiento y todos los, digamos, sentimientos negativos que acompañan el proceso de convertirse en madre funcional como tal, he descubierto que me hace mejor persona, porque me obliga a criar unos niños con mucho amor, niños que sembrarán amor y bondad, que se convertirán en buenas personas, que verán a los demás, así que tengo que servirles de ejemplo. Y si voy a ser un ejemplo, no puede ser superficial, al menos no para mí. Así que me veo constantemente analizándome, a mí y a las cosas de mí misma que quiero cambiar para poder transmitírselas a mis hijos, porque los hijos no aprenden de lo que les enseñas, sino de lo que ven, así que de nada sirve que los haga sentar si se los explique, porque van a aprender de mi conducta y de mi proceder. No puede decir que sea todo de color de rosa y me funcione. Hay momentos en los que me caigo de bruces, pero eso también me hace mejor persona. O en palabras de Naomi, es como si me criara de nuevo a mí misma. Se trata de una experiencia indudablemente poderosa. Sin embargo, en caso de referirse a las ventajas, entrelazaban aspectos positivos de la maternidad con lo que percibían como aspectos negativos, aun cuando la pregunta estaba estrictamente relacionada con las ventajas. Jackie, madre de 3 hijos, uno entre 1 y 5 años y 2 de entre 5 y 10 años. Siente que la maternidad tiene ventajas. Mire, cuando veo a mi hija pequeña tan independiente ya y hablando, y el mero hecho de que se exprese y se aguante de pie, no puedo decir que no significa nada para mí. Y cuando veo Fek tan mayor, hecho ya un hombrecito, hay momentos, pero no creo que esos momentos compensen todo lo que uno pasa. Aunque dirán que todo lo que pasas merece la pena ya solo por ese momento en que tu hijo te llama mamá o te da un beso. Edith, madre de 4 hijos, 2 entre 25 y 30 años y 2 entre 30 y 35 años y abuela. ¿Siente que la maternidad tiene ventajas? Por supuesto que el amor que te da un hijo es totalmente distinto del amor de un hombre. Es un amor muy curioso. Cuando son pequeños es un amor incondicional, que no se parece a ningún otro. Cuando se hacen mayores es duro, quieren independencia. Es complejo, diferente, no hay... Es como real, fluye, pero a veces es como si te clavara puñales en el corazón. Y entonces, por supuesto que puede ser todo lo contrario, igual pero al revés, es terriblemente doloroso. Al principio siempre te dan ganas de abrazarlos. Hay algo muy agradable, un vínculo de verdad. Al principio es un vínculo de verdad, quizá porque te necesitan. Eso es lo que pasa cuando alguien te necesita tanto, pero te lo quitan todo. No obstante, además de mencionar las ventajas, todas las mujeres que participaron en el estudio se referían una y otra vez a los inconvenientes de la maternidad desde su punto de vista. Varias de ellas destacaban los inconvenientes, señalándome que no conseguían ver ni una sola ventaja para sí mismas. Nina, madre de 2 hijos, uno entre 30 y 45 años y uno de entre 45 y 50 años y abuela. Ventajas. Mire, ¿qué tipo de ventajas? ¿Físicas? Cualquier cosa que sienta. Pues me encanta abrazar, eso es lo que Cuando quise estudiar y el kibutz tuvo que decidir si me daba o no su aprobación, pedí estudiar atención infantil, pero ventajas... Puede que cree una vida social dentro de un grupo, a través de la escuela, donde conoces a más, que amistades, conocidos, pero ventajas... No veo qué ventajas podría tener. Simplemente satisface mi propio ego, y en el fondo de tener que disculparte por elegir un camino distinto. Te ayuda a sentirse como los demás.
Sí, siempre me ha dado miedo ser diferente, de atacar la disciplina, miedo, preocupaciones, eso sí. Pero ventajas no lo creo. Liz, madre de un hijo de entre 1 y 5 años. Tengo que decir que las busco, pero aparte de tener una preciosidad de hijo, no. Porque en todos los parámetros en los que me encontraba antes me siento mucho peor de lo que me sentía. No. He intentado pensar en ello detenidamente. De momento no he encontrado ninguna ventaja, pero si la hago prometo avisarla. Sky, madre de 3 hijos de entre 15 y 20 años y uno de entre 20 y 25 años. La verdad es que no veo ninguna ventaja, nada en absoluto. No me parece que tenga ninguna, personalmente no. No me identifico con ninguna de las cosas que dice la gente. No entiendo a qué se refieren cuando hablan de una nueva generación y de cuando nos hagamos mayores. No me quedan claro en absoluto todas esas cosas. No entiendo qué quieren decir la gente cuando habla de ello. Personalmente no. Para mí no es más que una carga insoportable. No puedo relajarme. Cuando los chicos están aquí no estoy relajada, y tampoco lo estoy del todo cuando no están, como ahora, porque a lo mejor vuelven dentro de poco. Pero no se trata solo de que vuelvan dentro de poco, es que esa culpa constante que acompaña cada pequeña cosa, no sé, no veo ninguna que realmente aporte algo bueno a mi vida. Ahora mismo tengo clarísimo que si en estos momentos tuviera la opción, con lo que sé hoy, que si no tuviera hijos mi vida estaría mucho mejor. No tengo la menor duda. ¿Qué ventajas se le ocurre que podrían tener en mi situación? Cuando les preguntaba acerca de la conclusión final, se sacaban de las ventajas y desventajas. La balanza se inclinaba hacia las ventajas, ya que ese era uno de los componentes de su arrepentimiento. Erika, madre de 4 hijos entre 30 y 40 años y abuela. Por un día de felicidad, por un instante de placer, tienes que sufrir tantos años. Y a veces el sufrimiento no tiene fin encima. Ahí está, la sensación de ese sentimiento de sufrimiento interminable. Así pues, ¿qué tiene de bueno? Sunny. Mire, mi inversión sí que da sus frutos. Gracias a Dios da muchos frutos y hace tiempo que empecé a disfrutar de ellos. ¿Y para usted los frutos no valen la pena? ¿Qué significa valer la pena? No lo sé. ¿Qué vale la pena? No lo veo en el sentido, la comparación. Es como decir que todo vale la pena por la sonrisa de mi hijo. Menuda estupidez. No es cierto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Dónde está la relación? Es como coger un cuchillo y rajar a una persona y luego sonreírle. ¿Vale la pena la sonrisa? No hay relación. ¿Por qué habría de sufrir por ello? ¿A qué viene ese masoquismo? Vale, el masoquismo puede encajar con situaciones más placenteras. ¿Cuál es la relación? No veo ningún motivo para sufrir por la sonrisa de un hijo. ¿Qué niño que va por la calle puede regalarme una sonrisa? No hace falta pasar por el embarazo, el parto, las pesadillas y todo lo demás. No conecto con esa chorrada. Los aspectos de la maternidad que valen la pena, así como su ausencia, pueden ser el resultado de la experiencia personal de las mujeres, fruto de sus percepciones, valores, necesidades y circunstancias. Pero al mismo tiempo, sus testimonios abordan todas esas ventajas que la sociedad percibe para las mujeres con el fin de persuadirlas de ser madres. Por consiguiente, de la misma manera en que los relatos de las ventajas de la maternidad suelen atribuirse a la feminidad supuestamente moral y madura, los relatos sobre la falta de ventajas se basan asimismo en tales imágenes sociales, pues las mujeres tienen en mente que el entorno les dice sobre el significado de tener hijos. De ahí que, si bien una de las justificaciones para tener hijos deriva de la creencia de que garantiza una vejez respetable y se comprometerán a cuidar de sus padres, así como la de la percepción de que son vasos de continuidad que exaltan los legados individuales, numerosas madres dudan de esta idea. Es más, la maternidad, tal y como ellas la viven, puede que aliente incluso dicha falta de ventajas, deficiencias que no ven motivos para transmitir, tales como medios económicos insuficientes o la ausencia de un legado digno. Así pues, aunque las mujeres rechazaran esos significados, a veces mofándose incluso de ellos, participaban activamente a la hora de dictaminar que la maternidad carecía de ventajas para ellas. Las entrevistas revelaron que las deliberaciones que evalúan y declaraban que la maternidad carecía de ventajas casi siempre se basaban en nociones temporales y emocionales distintas a las nociones hegemónicas,
ya que no se describían a la maternidad tan ventajosa en el presente, y de la misma manera no producían un relato de progreso lineal hacia una percepción final de la maternidad como algo ventajoso. Así pues, tras entrar por el capítulo guiados por los testimonios de las entrevistadas, nos aclara que si las madres que se arrepienten de serlo pudieran volver atrás a no ser madres de nadie, tomarían una decisión distinta, basada en lo que saben y sienten hoy en día. De eso forma parte de lo que contribuye al arrepentimiento. Sin embargo, identificarse con los distintos significados sociales que les da el arrepentimiento puede haber arrojado algo de luz sobre las dificultades que podrían tener las mujeres a reconocer que se sienten así dentro de una sociedad que denuncia mirar atrás con angustia, vinculando dicho sentimiento con un peligro sobre los órdenes mundiales. De este modo, no reconocer que el arrepentimiento puede existir no solo porque lamentar ser madre se considera una postura emocional que viola las leyes del sentimiento maternal, sino también porque el arrepentimiento se entiende desde el punto de vista cultural y psicológico como algo problemático en sí, aun cuando no guarda una relación con la maternidad. Debido a esta compleja mala reputación del arrepentimiento, no parece haber muchas opciones en todo caso, y se adopta la necesidad de llegar a un final feliz un día u otro, prefiriendo abstenerse de ahondar en cuestiones en torno a y sí y ojalá.